Bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Popular Televisión. Nuestro invitado de hoy es Roberto Rey, especialista en marketing. Tiene también su programa aquí de emprendedores en Popular Televisión. Le llamamos el filósofo de cabecera porque muchas veces mezcla la economía con la filosofía, algo que no es realmente muy fácil. Un saludo, Roberto. Muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y muy bien. Volviendo a retomar un poco después de todos estos acontecimientos del fin de semana pasado, pues estamos otra vez en el día a día. Bueno, pues vamos a empezar hablando del Fondo Monetario Internacional, que, bueno, pues ha hecho una serie de recomendaciones al Estado español, hablando de que deben de hacer todo lo posible para refinanciar las empresas, para salvarlas cuando sean viables y estén en situación de caos técnico financiero. Evidentemente es un brindis al sol, pero sí es verdad que algo de eso se debiera de hacer, no estrangular a esas compañías, sino a través de la propia ley concursal y otros procedimientos, incluso financieros, ayudar a esas compañías, porque evidentemente la crisis tendrá que pasar algún día y cada compañía que se liquida es pérdida de riqueza, pérdida de puestos de trabajo, tristeza y desolación. Por lo tanto, yo creo que la recomendación, aunque es muy genérica, sí es muy positiva, don Roberto. Sí, la verdad es que como recomendación es fantástica. Ahora, luego en la realidad del día a día, cuando la pequeña empresa se enfrenta a su realidad y va a su banco y toda esta dinámica de realidad, pues quizás a lo mejor la situación es más compleja. Y solo se podría hacer con una implementación de leyes y con un cambio global de la propia sociedad de lo que es fundamental, ¿no? Que no esa huida hacia adelante de los mercados, que son ciegos y que además nunca se llenan, está al final generando la propia libertad económica, que es lo curioso. Es decir, hemos defendido siempre el libre mercado, yo creo que es el menos malo de los sistemas, sin que sea perfecto, pero cuando ese libre mercado es ciego, se desborda, no tiene control, Roberto, genera los problemas que hay, ¿no? Sí, el libre mercado, yo creo que hay que ver un poco cuánto de libre es. Claro, es que al final no se hace libre cuando hay el efecto superior es que te lo bloquea. Claro, cuánto de libre es, porque a veces vemos situaciones en las que más que libre lo que se convierte es un poco en tirano, ¿no? Claro. Y se convierte un poco en el motivo o en el objeto de abuso y a veces de bloqueo de las propias actividades y de los propios proyectos, porque a lo mejor los proyectos no siempre responden a ese corsé tan estricto de lo que el mercado entiende, porque además el mercado puede ser también, hay muchos tipos de mercado. Hay más flexibilidad, más rigidez, sí. y también hay mercados con visión de futuro. Tú tratas mucho con pymes y sobre todo tienes un programa aquí en Popular Televisión con emprendedores. Sí. ¿Qué te dicen esos emprendedores? ¿De qué se quejan? Si es que se quejan de algo a la hora de instalar esa empresa, ese proyecto, que a veces son microproyectos, lo hemos visto en el programa de Roberto Rey, son proyectos que están empezando, que están en el embrión, pero que evidentemente pueden ser la cuna de puestos de trabajo. Sí, sí. Es el segmento, digamos, del ámbito empresarial más pequeñito, aunque también hay proyectos emprendedores que ya llevan su tiempo y que emprenden cada día, porque emprender no solo es el comienzo, ¿no? Cada día, ¿no? Cada vez nos levantamos estamos emprendiendo. Claro. Pero mayoritariamente son microproyectos, proyectos casi unipersonales. De autónomos que en su gran mayoría tienen un talento y una calidad fantástica y que se enfrentan a esas circunstancias reales de la sociedad en las cuales, por un lado, se está diciendo hay que emprender, hay que potenciar el emprendimiento, pero a la vez también luego hay dificultades reales, bueno, pues que no hay tanto apoyo, ¿no? Roberto, es un tema que te iba yo precisamente a preguntar, ¿no? Se está diciendo de las administraciones.
los autónomos, la creación de autónomos, el emprendedor, son las nuevas salidas a la crisis, etcétera. Pero luego, a la hora de tener instrumentos financieros, no hay instrumentos financieros apenas. Cuando van a una entidad bancaria, pues parecen bichos raros, porque posiblemente tengan poco patrimonio o ninguno para poder abordar. Entonces yo me pregunto, si no hay un capital riesgo pequeñito para poder abordar el proyecto, si ese proyecto, evidentemente no se trata de dar un cheque al portador, porque un emprendedor debe llevar un plan de negocio, y cuando va a su entidad bancaria, esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer, estas son las bases. No puede decir, deme usted 14.000 euros porque voy a poner no sé qué. Bueno, ¿y para qué? No, bueno, que tenga una viabilidad. Pero claro, también tiene que haber equipos técnicos en los bancos, que no los hay. Porque este tipo de bancos industriales y esto está desapareciendo, para que vean desde un punto de vista empresarial y no financiero esos proyectos. Y de todo esto, en España, desgraciadamente, estamos en pañales. Sí, yo creo que hay un capítulo ahora mismo que observamos y que detectamos, y es la necesidad de la gran transformación de la banca. La banca es un sector que necesita una transformación muy profunda, pero sobre todo una transformación muy profunda en la manera de mirar, en la mirada a los proyectos y la mirada a los clientes. Menos codicia y más responsabilidad social. Pero eso es, dirá usted, pero están ustedes, son unos ingenuos, Roberto y Gervasio. Sí. El otro día el cardenal Maradiaga, el presidente de Cáritas Internacional y uno de los cardenales de más confianza del Santo Padre, hablaba de que tiene que llegar el Evangelio a las finanzas. Y vamos, que más no podemos estar de acuerdo. Pero el tema es que cómo a esas empresas que son máquinas de hacer dinero y que solo ven números y que a las personas les importa, se cambia esa tendencia. Yo me gustaría tener esa fórmula, pero ¿cómo lo podemos hacer? Y que no sea de forma violenta, por supuesto, ni traumática, sino de forma progresiva, que es como mejor se hacen las cosas. El mundo a veces, cuando hay transformaciones, parece que nos convertimos en lo peor. Son esos cambios y siempre son traumáticos, a través de guerras, de revoluciones, de hechos. No, ¿cómo se puede ir concienciando la sociedad? Esa sería la gran clave para hacer una economía absolutamente social y evitar, por ejemplo, que grupos radicales tengan opción en las elecciones, grupos que prometen tierra prometida donde es imposible o que hacen promesas absurdas. Que nadie con 5 sentidos puede... En los tiempos un poco yo creo que a veces nos olvidamos de observar la historia. A lo largo de la historia de la humanidad se ha repetido el mismo problema. Muchas veces esta situación que de alguna manera estamos viviendo ahora. Es decir, no es nada nuevo, pero olvidamos la historia. Continuamente. Olvidamos la historia. Entonces, yo creo que ahora tenemos un reto apasionante que es la transformación. Pero para eso hace falta palos morales. Yo el otro día escribí un artículo y miramos el siglo XIX, veíamos a Balmes, a Menéndez Pelayo, veíamos a personas que eran faro, filósofos, teólogos, pensadores, por definirlo. Dime qué pensadores hay ahora en el mundo que sean un faro. Pues tenemos la grandeza de tener un papa que habla muy claro, pero luego ya incluso laicos o personas que del campo de lo civil, no lo hay. Es decir, es que es un pensamiento único, bajo, y decía precisamente Balmes, en uno de sus libros, un tema muy interesante. Los primeros síntomas de la caída del Imperio Romano comenzaron cuando los ciudadanos de aquel imperio empezaron a hacer cosas muy extrañas y muy raras, estrambóticas, creo que utiliza. Y yo creo que en esa fase estamos. Pues parece que es una sociedad loca, ¿no? Es perfectamente. Cuando vemos estas personas que llevan todo esto de tatuajes o todo esto, o cuando vemos que se van 100.000 personas a Madrid, a Lisboa, a ver un partido de fútbol, muchas pasándolo mal y sin entrada, ir por ir, se hacen cosas un poco fuera de sentido. Y yo creo que son síntomas de desesperanza y de que falta un faro y un guía. Y en lo económico, que nos estamos desviando un poco, por supuesto.
En el ámbito de la asociación que usted a mí siempre me hace con la filosofía, Sí. me viene un poco a la cabeza una de las frases que decía Ortega y Gasset. Bueno, Ortega y Gasset. Que decía un poco algo que yo creo que es muy vigente en estos momentos. Dice, lo que pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Sí, es eso. Entonces, esa es una frase que a mí siempre me ha parecido Es verdad, es muy interesante. muy definitoria de la realidad que vivimos. Entonces, ahora mucho más si no que cuando él la dijo. hacemos el diagnóstico bien, si no sabemos bien lo que nos pasa, difícilmente podemos poner remedio. Y esto pasa en lo económico también, ya no pasa en lo social, en lo familiar, etcétera, pero en lo económico tiene una trascendencia, ¿no? Tú eres de los que piensa como un observador tranquilo, Roberto es una persona sumamente tranquila, que la crisis económica no es la causa, sino es la derivada de la crisis social. Yo creo que hay ahora mismo, podríamos decir, diferentes crisis. Y de la crisis de valores, por supuesto. Pero realmente la verdadera motivación, la verdadera causa, no es lo económico. Lo económico es el síntoma, es lo emergente. Lo emergente, pero por debajo de lo emergente está lo latente. Y lo latente es justamente lo que decía Ortega. ¿Qué es lo que nos pasa? Bien. Porque el malestar es lo aparente. El malestar es lo aparente. Entonces, oiga, 6 millones de parados, si eso no es un síntoma suficiente. Sí, filosofía y economía. España ha crecido en el primer trimestre un 0,4%, un dato importante. Y la demanda interna también ha subido de manera importante, pero ojo al dato. El gasto de la administración ha subido el 4,4%, que es el que ha tirado. Es decir, nos llevamos 3 años, 2 años y pico con una economía casi de emergencia, pero de repente vemos que el gasto en administración se desboca. Claro, eso tira de la demanda, tiene su parte buena y su parte mala, pero eso luego también se verá en el endeudamiento. ¿Qué pasa? ¿Que se nos está olvidando y queremos volver a las andadas? Roberto, ¿qué piensas tú? Yo creo que el tema de la administración es un tema que no se acomete. Como tabú, ¿no? Es el tema tabú. Es decir, es un tema que va engordando, es un poco lo que pasó a veces también en un ámbito de la administración, que puede ser un poco el tema de diferentes cadenas de televisión públicas, eso fue tremendo. Es decir, entonces, un poco la deuda a nivel general, pues es decir, algo que no hay límite, es decir, usted y yo tenemos unos límites para endeudarnos, porque no podemos endeudarnos más allá de lo que nos permite, pero la administración tiene pendiente una reforma profunda. Es decir, yo cuando escuchaba el otro día poner el ejemplo de Matteo Renzi, que ha sacado los mejores resultados de Europa, un partido muy centrista, pero ha puesto boca abajo la administración italiana, es decir, ha suprimido, digamos, lo que aquí se puede entender autonomías, ha quitado más de 300 o 400 municipios, está haciendo una administración, una reforma. Yo creo que España tiene mucho que hacer, no ha hecho nada en ese aspecto. Se han hecho en otras políticas y yo creo que quitar las diputaciones provinciales que hay en muchas comunidades de estas grandes, quitar ayuntamientos en toda España, se podían disminuir a la mitad con el gasto que se podría ahorrar. Hay muchos sitios donde meter y no meterlo en gasto social. Y yo creo que hay miedo. Hay miedo a tomar esas decisiones. Hay miedo y luego hay miedo. Yo creo que el partido que hiciera eso igual se inmola. Pues sí, igual sí. Igual se inmola electoralmente, pero tiene que hacer algo que los ciudadanos vean, porque casi la respuesta electoral en parte viene porque se cortan de muchos factores, pero quizá los factores productivos no deben ser los que se toquen, ¿no? Los que permiten la viabilidad de empresas, claro, los que permiten la creación de empleo, etcétera, y el gasto social. Sin embargo, hay otros que es gasto muerto, digamos, que no. Esto es un poco esa paradoja de la perversión. Es decir, la administración, su función principal es servir de estructura pública para el tejido productivo y social, pero no al revés. Y sin embargo se está convirtiendo en lo contrario. Es decir, yo no necesito una administración si estoy en paro, porque
no necesito ninguna estructura que me ayude a canalizar y a estructurar la sociedad. Si la sociedad está depresiva, en depresión, no productiva y no alegre, porque la alegría es fundamental, pues la administración no sobra, porque se convierte en una estructura inoperante. Es para el servicio de los ciudadanos, no al revés, no los ciudadanos al servicio de la administración. Se acaban unos datos de la Unión Europea sobre los salarios en Europa. Y España, pues evidentemente no está entre los países más bajos, porque hay todos los países que han ingresado nuevos están muy por debajo, pero sí tenemos de media un 36% menos de salarios que los alemanes, de salario, un 28% menos que los franceses, y así podríamos seguir. Evidentemente, sin dinero en el bolsillo no se puede consumir. Los salarios low cost son un error económico. Evidentemente hay que tratar de buscar un salario justo y competitivo, pero la competitividad no puede venir solo a través del salario, porque al final es pobreza. Tiene que haber una combinación de factores. Por lo tanto, esa presión que se ha hecho durante muchos años sobre el tema de los salarios, lo que sí habría que hacer es otros gastos que están sobre el salario. Lo que se paga a la seguridad social, que supone al final un 40% más del salario. Claro, sobre un salario de una persona que cobre 1.500 euros, le metemos un 40% más de coste para la compañía y eso ya no se lo soporta tan fácil. Luego habría que buscar soluciones alternativas para que el ciudadano tenga más dinero en el bolsillo. Con más dinero en el bolsillo, la demanda interna subirá, habrá más empleo, habrá más bienestar y habrá más justicia social. Porque claro, lo que no puede ser es que esto ocurra así y que luego las empresas, y claro, esto no son datos, no es demagogia, del IBEX cobren como media los consejeros de esas empresas un 140% más que la media de sus empresas. Luego hay desfases, por un lado se corrigen, pero por otro no. Sí, yo creo que más que apostar por recortar los salarios y ir a esa tendencia del low cost. Salarios low cost. Salarios low cost y vida low cost, porque claro, en realidad es un poco como ir hacia ese lugar. Yo creo que es mucho más interesante apostar por la calidad. La calidad genera riqueza y la calidad implica compromiso, responsabilidad, formación y desarrollo. Por ejemplo, me venía un poco a mí a la cabeza el caso de Dinamarca. Dinamarca es un país que tiene unos salarios, una media de 2.000 y pico euros. Es un país competitivo, es un país con una calidad de vida, es un país desarrollado. Y cuando hablo de desarrollo, hablo de una visión del desarrollo no solo económica, aunque también tiene, pues como todas las sociedades, pues, sus puntos débiles y sus aspectos más dificultosos. Quiero decir que esta máxima de recortando, vamos a resolver la crisis, no. Parece que no es solamente esa. Hay otras miradas y otros puntos de vista que están demostrando que funcionan también. El paro en Dinamarca es mínimo, el paro en Austria es mínimo. Es decir, incluso, bueno, pues Dinamarca está funcionando dentro de lo que es Europa, pero me parece que está fuera del euro. Bueno, pues Roberto, el tiempo se nos ha agotado. Bueno, eso va rápido. Tu programa, vamos a recomendar también aprovechar para tu programa Emprendedores. ¿A qué hora va? Mi programa es los lunes a las 10 de la noche. Pues también se lo recomendamos porque tiene que ver con la economía, pero sobre todo con el emprendimiento. Roberto Rey, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Paz y bien, amigos.